Muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema de la bioseguridad, su importancia, los objetivos que tiene aplicar debidamente las medidas de bioseguridad, porque estas nos van a hacer recordar de que nos protege contra las infecciones intrahospitalarias y sobre todo nosotros nos protegemos, no contagio, no me contagio. Y sobre todo también proteger la vida de nuestros pacientes. Atentamente, por favor, van a ustedes escuchar, ver, pregunten cuando gusten y vamos a conversar acerca de lo que es la bioseguridad y su importancia en nuestro trabajo. Bien, muy bien. Ahí está. ¿Ve? Asistencia a la instalación de medicamentos, o sea, la bioseguridad. Todas aquellas barreras protectoras, físicas y químicas que utilizaremos para aplicarla adecuadamente, las precauciones generales, líquido de precaución universal, y también vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación de residuos. Bien, entonces empezamos. Esta bioseguridad, ¿no? Conjunto de medidas mínimas que nos ayudan a reducir, eliminar riesgos y lógicamente esta bioseguridad se realiza en conjunto para todo el personal, autoridades, personal administrativo que trabajan o laboran en tu empresa, ¿no? Puede ser un hospital, una clínica, un tópico, en fin, para proteger a todos, personal, paciente, visitantes y el medio ambiente. Bien. Se entiende por bioseguridad, aquí la palabra bios, ¿no? Del griego bios. Bio, del griego bios, que significa vida. Esta es seguridad, término que proviene del adjetivo y sustantivo seguro, ¿m? Bio, y del sufijo abstracto ida, que significa cualidad de. La palabra seguro viene del latín secus, tranquilo, seguro, aquello que está alejado de cuidados y preocupaciones, lo que proporciona pues tranquilidad. Del latín itas, itatis, con que se forman el latín sustantivos femeninos, seguridad. Y aquí vemos las clases, ¿no? De la seguridad en laboratorios, ve la seguridad 1, nivel de seguridad 2, nivel de seguridad 3, nivel el máximo, nivel de seguridad 4. Bioseguridad. Es un comportamiento que está encaminado a lograr actitudes, conductas que disminuyan el riesgo biológico. Bien. Del trabajador, infecciones también en el medio laboral, o sea, nos va a prevenir de todas esas complicaciones. Bien. La bioseguridad compromete a todas las personas, a todos nos compete que se encuentran en el ambiente asistencial, es decir, a todo el equipo de salud, en este caso estamos hablando de un hospital, ¿no? Eh, Aquí, ¿por qué digo esto de un hospital? Porque también la bioseguridad se aplica en otras carreras, en otros desempeños laborales de las personas, ¿no? Ustedes no sé si habrán observado también la bioseguridad que aplican los trabajadores de las empresas de la luz, ¿no? Toda la indumentaria que llevan ellos puestos es especial para poder tolerar o protegerse de descargas eléctricas y todo eso, ¿no? Entonces, porque estos implementos, antes de salir al mercado, son probados miles de veces hasta que ya logran llegar a su cometido, ¿no? Son las empresas que lo necesitan. Entonces, aquí en la bioseguridad, en el campo clínico, médico, eh, nos va a ayudar muchísimo a protegernos de las infecciones intrahospitalarias y también, lógicamente, de agentes patógenos e incluso de virus mortales. ¿Ya? Todo esto de la bioseguridad compromete a otras personas que se encuentran en el ambiente asistencial y este debe estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos. ¿Ya? Entonces, este,
que es el principio inicial, esencial de la bioseguridad. No me contagio y no contagio. Las normas de bioseguridad disminuyen, pero no eliminan el riesgo. Muy bien, ahí estamos viendo los niveles de bioseguridad 1, 2, 3 y 4. Debemos recordar estas normas generales de bioseguridad, ¿no? Entonces, las normas generales de bioseguridad es, por ejemplo, mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo, una de ellas, ¿no? No es permitido fumar en el sitio de trabajo. Todo esto deberá ser utilizado en que las cocinetas no deben ser utilizadas en el hospital por la preparación y consumo de alimentos. No es permitida la preparación y consumo de alimentos en estas áreas asistenciales y administrativas. No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o químicos, porque todos sabemos que en estos equipos guardamos vacunas, ¿no? Medicamentos, sustancias biológicas que pueden contaminarse. O sea, prohibir, incluso no guardar comidas, ni bebidas, ni nada en la refrigeradora donde se conservan las vacunas o medicamentos. Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de trabajo deben ser muy confortables. Maneje todo paciente como potencialmente infectado y las normas universales deben aplicarse en todos los pacientes independientemente del diagnóstico, por lo que se hace innecesaria la clasificación específica de sangres y otros líquidos corporales como infectada o no infectada. Entonces consideremos a todos como altamente o potencialmente contaminados. ¿Ya? Lavémonos cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento, e igualmente si se tiene contacto con material patógeno. Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos que conlleven manipulación de elementos biológicos, y cuando maneje instrumental o equipos contaminados en la atención de pacientes, hacer un lavado previo antes de quitárselos y al terminar el procedimiento. ¿Ok? Es decir, que si tus guantes ya están con fluidos corporales, tú primero tienes que lavarlos antes de quitártelos. Utiliza un par de guantes por paciente. Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de tu cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. Bien, entonces también debemos tener presente que esta norma de bioseguridad en la cual nos indica que debemos emplear nuestra mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que puedan generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros fluidos corporales. Emplee, no se olviden, ¿eh? Use un delantal plástico en aquellos procedimientos en que se esperen salpicaduras o derrames importantes de sangre u otros líquidos orgánicos. No olviden también colocarse sus lentes protectores, porque si al haber salpicaduras de sangre, por ejemplo, puede llegar a tus ojos, y si el paciente tiene VIH, bueno, a través de la conjuntiva nos podemos contaminar. Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de tu área de trabajo. Mantenga tus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo en un lugar seguro y de fácil acceso. Utiliza tus equipos de reanimación mecánica para evitar el procedimiento. Evita la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o dermatitis serosas hasta tanto estas hayan desaparecido. Entonces, avisemos a nuestros jefes de que tenemos una herida o algo que nos pueda permitir o ser una entrada de puerta de entrada de algún virus, ¿no? Entonces, si se presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo o curitas, ¿ya? Mantenga actualizado tu esquema de vacunación contra la hepatitis B. Esto es muy importante, por eso se pide a todos que antes de ir a prácticas clínicas o trabajar en los hospitales que estén debidamente vacunados contra la hepatitis B. Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios expuestas a factor de riesgo biológico de transmisión parenteral deberán ser muy estrictas en el cumplimiento de las precauciones universales. ¿eh? Y cuando el caso lo amerite, se debe reubicar en áreas de menor riesgo. Ya estamos hablando de las mujeres embarazadas. Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias, sin contaminar. ¿ya? Utiliza todas las técnicas correctas en la realización de todos los procedimientos que tú realices. Maneja con estricta precaución los elementos cortopunzantes,
ya corto, punzantes, como son las agujitas, los bisturíes, que pueden causarnos accidentes de trabajo. Deséchelos en los recipientes ubicados en cada servicio. Estos recipientes deberán estar firmemente sujetos de tal manera que puedas desechar las agujas alando la jeringa para que caigan en el recipiente, sin necesidad de utilizar para nada la otra mano. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando no sea posible la recomendación anterior, evite desenfundar manualmente la aguja de la jeringa y deseche por completo. Porque lo que aquí debemos hacer es evitar pincharnos. No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro, prohibido. Absténgase de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, agujas o cualquier otro material cortopunzante, prohibido. Evite reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de bisturí. Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a mantenimiento previa desinfección y limpieza por parte del personal encargado del mismo. No olvidemos eso. El personal del área de mantenimiento debe cumplir las normas universales de prevención y control del factor de riesgo biológico, ¿ya? O sea, de contaminarnos con algún patógeno. Realice desinfección y limpieza a las superficies, ¿no? De donde tú estás trabajando, pueden ser mostradores, equipos de trabajo, al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada de acuerdo al proceso descrito en el manual de limpieza y desinfección del MINSA. En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos corporales sobre superficies de trabajo, cubra con papel u otro material absorbente y luego vierta hipoclorito de sodio a 5.000 partes por millón sobre el mismo y sobre la superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos. Después limpie nuevamente la superficie con desinfectante a la misma concentración y realice limpieza con agua y jabón. Entonces, el personal encargado de realizar dicho procedimiento debe utilizar guantes, mascarillas, batas. Y bueno, ellos tienen unas botas especiales, los señores que realizan la limpieza, ¿no? En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u otro líquido corporal, los vidrios primero se deben recoger con una escoba y recogedor y nunca con tus manos. Los recipientes para transporte de muestras deben ser de material irrompible y cierre muy hermético. Debe tener preferiblemente el tapón de rosca, ¿no? La tapa. O sea, que sea seguro. Manipule y transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes seguros con tapa y debidamente rotulados, empleando gradillas limpias para su transporte. Las gradillas a su vez se transportarán en recipientes herméticos de plástico o acrílicos que detengan fugas o derrames accidentales. Además deben ser fácilmente lavables. En caso de contaminación externa accidental del recipiente, este debe lavarse con hipoclorito de sodio a 1.000 partes por millón y secarse. Entonces, esto debemos tener presente en las áreas de alto riesgo biológico. El lavamanos debe permitir accionamiento con el pie, la rodilla o el codo, de tal manera que no lo agarres con tu mano, ¿ya? Para evitar esos riesgos. Restringe el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no autorizado, al que no utilice los elementos de protección personal necesarios y a los niños, ¿ya? La ropa contaminada con sangre, líquido corporal u otro material orgánico debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. Disponga todo el material patógeno en las bolsas de color rojo, rotulándolas con el símbolo de riesgo biológico. En caso de accidente de trabajo con material cortopunzante, haga un autoparte o autorreporte inmediato del presunto accidente de trabajo. Esto es muy, muy importante porque de esa manera queda un antecedente del accidente que se presentó allí, ¿no? El día, la hora, todo, ¿no? Y tu firma, tu DNI. Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben trabajar en áreas de alto riesgo biológico. Lógico, se pueden enfermar, ¿no? Contaminarse, porque su sistema inmune está disminuido, ¿no? Inmunodeprimido.
Los principios de la bioseguridad, ¿cuáles son? Por ejemplo, tenemos acá que se puede resumir en la universalidad. La universalidad. Uso de barreras, eliminación de material contaminado. Bien. Cuando hablamos de universalidad, las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, a todos en general, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, es el hecho de que nosotros debemos partir de la premisa, todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario, definitivamente, ¿no? Traducido en salud, toda persona está infectada y sus fluidos corporales y los objetos que se utilizan en su atención son potencialmente infectantes, ¿no? Es lógico, todos sabemos que es imposible reconocer a simple vista si alguien tiene o no alguna infección. Por consiguiente, no debemos esperar a que se nos avise o nos indique que el paciente tiene hepatitis B o VIH, ¿no? Entonces, para recién utilizar barreras que pueden controlar o prevenir la contaminación o infección. En conclusión, las medidas de bioseguridad deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología. Entonces, tenemos también allí, ¿ven?, que todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes de trabajo, estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Bien. Todas estas precauciones deben ser aplicadas por todo el personal, independientemente de presentar o no patologías. A todos, ¿ya? En general. Ahí está, miren, es un mundo microscópico, nosotros no los vemos, no tenemos ojos de microscopio electrónico, ¿no? Pero tomando estas medidas vamos a alejarlos de nuestro trabajo y de nuestra salud, ¿no? O sea, evitar enfermar. Bien, aquí tenemos el uso de barreras, ¿no? Para evitar contacto directo con personas o entre personas y objetos potencialmente contaminados o nocivos, debemos utilizar barreras químicas, físicas o mecánicas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, evitar, por ejemplo, la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminados, y mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan en contacto con los mismos. Estas, por ejemplo, estas barreras, ¿no? No evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho accidente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un ambiente seguro, barreras primarias, barreras secundarias. Por ejemplo, tenemos entre ellas la limpieza, que es el proceso mediante el cual se eliminan materias orgánicas y otros elementos extraños, ¿no? También tenemos, por ejemplo, definitivamente, que esta se utiliza como una acción mecánica o de arrastre, ¿no? Es el proceso mediante el cual se eliminan materias orgánicas u otros elementos extraños de los objetos en uso, mediante el lavado con agua o con un desinfectante, utilizando una acción mecánica de arrastre, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, desinfección, proceso que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, excepto las esporas de los objetos inanimados. Ya. Se efectúa mediante procedimientos en los que se utilizan principalmente agentes químicos en estado líquido. La pasteurización es a 75 grados Celsius y la irradiación ultravioleta. El grado de desinfección producido depende de varios factores. Por ejemplo, la desinfección química se clasifica según su acción, ¿no? En desinfección de alto nivel, de nivel intermedio, desinfección de bajo nivel. Y bueno, la descontaminación, tratamiento químico aplicado a objetos que tuvieron contacto con sangre o fluidos corporales. Y la esterilización, que es la destrucción de todos los gérmenes, la desinfección que también destruye los gérmenes puede respetar los esporos. Entonces, todo esto hay que tenerlo presente, ¿no es cierto? No lo olvidemos. La esterilización por vapor, esto tenemos que tenerlo presente, que la esterilización por vapor es uno de los medios que nos realizamos a través del autoclave. Esta esterilización, que viene a ser la destrucción de toda forma de vida microbiana presentes en un objeto, se logra mediante el calor o sustancias químicas o gases. Es más completo y profundo. Puede ser de dos formas: física, calor húmedo, en autoclave, calor seco en la estufa o pupinel, que se usa a altas temperaturas, ¿no? Y las químicas, por ejemplo, que son líquido Sidex o glutaraldehído, en menos de 10 horas se estabiliza, ¿no? El gas de óxido de etileno, que esteriliza en menos de 12 horas.
Entonces, todos estos medios nos van a permitir eliminar toda clase de vida de los materiales quirúrgicos, ¿ya? También tenemos la inmersión en productos químicos, como lo hemos explicado, el glutaldehído, el formaldehído, etcétera, que nos van a ayudar. Y estos químicos también existen en forma de gas. Y es otro procedimiento más especial, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, el uso de barreras, en el caso, por ejemplo, de... Nosotros sabemos que el lavado de manos es muy importante. Existen un lavado de manos doméstico, médico y quirúrgico, ¿no? Estos procedimientos son muy importantes en tu trabajo, en el desempeño de nuestros trabajos, porque de esa manera, por medio de arrastre, estamos eliminando contaminantes en nuestras manos, ¿no? Y esto debemos realizarlo entre paciente y paciente, en la atención entre paciente y paciente, ¿no? Termino de atender a ese paciente, me lavo mi mano, me coloco guantes. Entonces, de esa manera, tú vas a trabajar adecuadamente, ¿no? Entonces, de esta manera vemos que son la primera línea de defensa cuando se manipulan todos esos principios de la bioseguridad, el uso de las barreras, de materiales biológicos que pueden contener agentes patógenos. Cuando no es posible el aislamiento del foco de contaminación, la actuación va encaminada a la protección del trabajador mediante el empleo de prendas de protección personal. El equipo de protección individual, cualquier equipo sujetado por, o sea, cualquier equipo que utilice el trabajador, cualquier complemento o accesorio destinado a ser llevado, ¿no? Que lo utilice para su protección, ya, muy bien, para que le proteja de uno o varios riesgos que pueden amenazar su seguridad, a su salud, integridad física, ¿no? Entonces aquí vemos que la protección corporal, los elementos de protección corporal, la utilización de mandiles, batas, es una exigencia multifactorial en la atención de pacientes por parte de los integrantes del equipo de salud, también ustedes. Ahí lo están viendo ustedes, ¿ya? Esta protección corporal está dada por batas, chaquetas, uniformes dentro del laboratorio, ¿no? Mascarillas, lentes protectores, mandilones, etcétera, ¿no? Esta debe ser quitada inmediatamente antes de abandonar el área de trabajo. No lo olviden. Deberá ser transportada de manera segura al lugar adecuado para su descontaminación y lavado en la institución. No se deberá usar en las áreas limpias de la institución. Protección ocular y tapaboca, por ejemplo. Tenemos objetivo proteger membranas mucosas de ojos, nariz y boca. Anteojos o lentes de seguridad deben permitir una correcta visión. El uso de anteojos de seguridad con lentes correctores y de contacto. O sea, para aquellas personas que utilizan lentes de contacto o lentes correctores, estos lentes protectores deben permitir una correcta visión, ¿ya? Los lentes correctores, para las personas que requieren el uso de lentes correctores, deben utilizar uno de los siguientes tipos. Hay ciertas gafas de seguridad con lentes protectores graduados. Gafas de protección ocular que se pueden llevar sobre las gafas graduadas que ya tenemos sin que perturben el ajuste de las mismas. Lentes de contacto, las personas que necesiten llevar lentes de contacto durante los trabajos de laboratorio deben ser conscientes de los peligros potenciales de su uso. El tapaboca debe ser de material impermeable frente a aerosoles o salpicaduras y cubrir la nariz y toda la mucosa bucal. Puede ser utilizado por el trabajador durante el tiempo que esté y se mantenga limpio y no deformado, ¿ok? El tapaboca. La protección de los pies, esto recuerden, ¿no? La protección de tus pies, ¿ya? Aquí tú no vas a ir con tacones, con sandalias, todas mononas, ¿no? No. Prevenir heridas en los pies, sobre todo también, porque son parte de nuestro cuerpo, que a veces, ¿no? Suceden accidentes. Entonces, toda la protección de los pies está diseñada para prevenir heridas producidas por sustancias corrosivas, objetos pesados, descargas eléctricas, y como para evitar deslizamientos en suelos mojados, ¿ya? Entonces, todo esto va a ayudar a proteger nuestros pies. Tipo de zapatos que no se deben emplear en el laboratorio, por ejemplo, elegir, por ejemplo, un zapato de piel, ¿no? Resistente que cubra todo el... No vas a ponerte sandalas ni sandalias, ¿no? Que exponen los dedos. Elegir un zapato de piel resistente que cubra todo tu pie, y este tipo de calzado proporcionar mayor protección, ¿no? Entonces vemos que los tipos de zapatos que tú debes utilizar
¿no? Deben ser cerrados, un zapato resistente que cubra todo el pie. Entonces todo esto te va a permitir protección. Y los que no se deben utilizar son suecos, sandalias, tacones altos, o que dejen al pie al descubierto. O sea, las sandalias, por ejemplo, ¿no? Nosotros las llamamos así. Pero antes, por ejemplo, tenemos otro método de barrera, ¿no? Protección de tus manos. Los guantes evitan la contaminación del paciente con los microorganismos de la piel del operador. Evitar, y nos ayuda lógicamente a evitar o disminuir el riesgo de la transmisión de gérmenes del paciente a las manos del operador. La contaminación del paciente con los microorganismos de la piel del operador, lógicamente aquí las manos deben ser muy lavadas según técnica y secadas antes de su colocación. De acuerdo al uso de los guantes, pueden ser estériles o no, y se deberá seleccionar uno por uno u otro según necesidad. Tipos de guantes: plástico, látex, caucho natural, neopreno, algodón, amianto. La técnica de lavado de manos. El lavado de manos es imprescindible en el trabajo diario del personal sanitario. Ya sabemos los pasos, ya lo hemos realizado en la práctica. Entonces, aquí no lo olviden. Usar la técnica antes del contacto con tus pacientes, antes de realizar una tarea séptica, o sea, sin contaminar, después del riesgo de la exposición a líquidos corporales y después del contacto con tu paciente, ¿ya? Entonces, después del contacto con el entorno del paciente, o sea, el ambiente, ¿no? Donde estás trabajando. Ahí están los pasos: humedecer tus manitos primero, colocarte el jabón líquido, frotar tus manitos palma con palma, luego la palma izquierda con el dorso de la mano derecha, entrelazando los dedos y viceversa, ¿no? Repite el contrario, palma con palma, entrelazando los dedos. Vemos el punto 5, que el dorso de los dedos con la palma de las manos, los nudillos de las manos. El dedo pulgar de la mano derecha envuelto con la palma de la mano izquierda, frotando circularmente y viceversa. Y punta de los dedos de la mano izquierda con la palma de la mano derecha, frotando circularmente en ambos sentidos y viceversa, ¿no? Enjuague las manos con agua, seque las manos con cuidado con una toalla de papel desechable, usar la toallita para cerrar el cañito si el caso lo requiere, porque ahí ahora tenemos unos cañitos con agua que tienen sensores, ¿no? Sienten el calor de tu mano y sale el agua, ¿no? Y se corta también rápido. Pero en los hospitales se adaptan unos lavamanos que dura el tiempo más o menos y son manipulados con el codo, con la rodilla o con el pie, ¿ya? Bueno, esta es una imagen de cómo se colocan los guantes, ¿no? El calzado de tus guantes. El calzado de los guantes son equipos de protección personal, son las batas, mascarilla, cubiertas por la cabeza, los zapatos, ¿no? Aquí usarlos cada vez que hagas un procedimiento o que vayas a tocar sangre, líquidos corporales, tejidos corporales, membranas mucosas o piel lesionadas. En la realización de punciones venosas, incluso si un paciente parece saludable y no tiene signos de ningún microbio, ¿no? Entonces, no lo olviden, ¿ah? Utilizar guantes en el hospital ayuda a prevenir la propagación de microbios, sirve para proteger de infecciones tanto a los pacientes como a los trabajadores de la salud. Los guantes crean una barrera entre los microbios y las manos. Ayudan a mantener las manos limpias y disminuyen la probabilidad de contraer microbios que pueden enfermar. Bien. Entonces aquí vemos también escoger los guantes apropiados. Esto es muy importante. Elegir la talla de guante apropiada según tus manos. Escoger el tamaño correcto para un buen ajuste. Guantes muy grandes, definitivamente es difícil sostener objetos, se te pueden caer, es más fácil que los microbios penetren. También son propensos a rasgarse, ¿no? Algunos procedimientos de limpieza y cuidados requieren guantes estériles o quirúrgicos. Por ejemplo, cuando hacemos la limpieza quirúrgica, ¿no? Una herida, una sutura, entonces se necesitan guantes estériles. Estos guantes vienen en tamaños numerados, conocer el tamaño de uso con antelación. Para manejar productos químicos, revise la hoja de datos de seguridad del material para elegir el tipo de guantes, ¿sí? Porque hay químicos que son muy corrosivos, muy fuertes, ¿no? No utilice lociones ni crema de mano a base de aceite a menos que estén aprobadas para su uso con guantes de látex. Si tiene una alergia al látex, no utilice guantes de látex, lógico. Y evite hacer contacto con los productos que contengan ese material, porque definitivamente tú eres alérgico, ¿no? Entonces vas a presentar una reacción muy incómoda y que te puede poner en grandes problemas. Al quitarte tus guantes, cuando te quites, asegúrate de que la parte externa de ellos no toque tus manos desnudas, ¿ya? Utilice siempre guantes nuevos para cada paciente y lávese las manos entre cada paciente para evitar transmitir microbios, ¿ok?
corresponden al diseño y la adecuada ubicación de los sitios especializados, así como la disponibilidad del material y el equipo requerido, contribuyen a la protección del personal, del ambiente y de la comunidad externa. ¿Okay? Estos principios de bioseguridad, ¿no? Lógicamente vamos a hablar de, en los medios de eliminación de material contaminado. Por ejemplo, esto va a comprender el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en atención de pacientes son depositados y eliminados sin riesgo. Aquí vemos una clasificación de los residuos y desechos según la norma técnica, según la norma técnica del manejo de residuos sólidos hospitalarios, ¿ya? Hospitalarios. Tenemos, por ejemplo, por MINSA, ¿no? Son disposiciones generales, ¿ya? Entonces tenemos residuos no peligrosos. Entonces, vamos a ver que residuos biocontaminados. Federico, tu teléfono. Sí. Ah, ya. Bien, residuos biocontaminados. Tipo A, 1, residuos biocontaminados. Atención al paciente, instrumentos y materiales empleados en toma de muestras de sangre, tejidos y otros. Tipo 2, material biológico, ¿no? Tipo 3, por ejemplo, tipo 3, tenemos sangre humana y productos derivados. Tenemos tipo A4, quirúrgicos y anatomopatológicos, ¿no? Tipo 5, tenemos punzocortante, ¿no? Elementos punzocortantes, las agujas. Tipo 6, animales contaminados, cuando se trata en laboratorios, ¿no? De estudios o investigación, ¿ya? Entonces, esto es muy... Clase B, residuos especiales. Tenemos, por ejemplo, tipo B1, químicos peligrosos, ¿ya? Químicos peligrosos. Tenemos en el tipo B2, productos farmacéuticos que se eliminan, ¿no? Por ejemplo, medicamentos ya vencidos, vacunas vencidas, etcétera, ¿no? TPB3, tipo B3, elementos radioactivos de los desechos que se utilizan en rayos X, ¿no? En los servicios de rayos X, ¿ok? Bien, entonces vemos que estos elementos, por ejemplo, lo que son punzocortantes, todo esto se elimina en bolsas rojas, todo en bolsas que indiquen que son elementos punzocortantes y contaminantes, ¿ya? Entonces, esto es muy importante recordarlo, ¿no es cierto? Bien. Tipo C. Residuos comunes, similares a los domésticos, incluye a los generados en la administración, como por ejemplo cartones, papeles, material de oficina, basura orgánica, etc., ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, los punzocortantes, sus cajitas, ¿no? Especiales, ¿no? Y todo, pues, bueno, eso los llevan a incinerar. Y en bolsas rojas. Y los residuos especiales en bolsa amarilla. Y los residuos comunes en bolsa negra, ¿ya? Residuos contaminados en bolsa roja, ¿ya? No lo olviden. Los biocontaminados en bolsa roja. Bolsa roja. Los especiales en bolsa amarilla. Y los otros van en bolsa negra. No lo olviden, ¿ya? Bien. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el manejo. Aquí se usará diferentes recipientes, ¿no? Con código de colores. Para residuos contaminados, especial rotular la técnica del doble embolsado, rotular utilizando símbolos de acuerdo a la naturaleza del residuo. Tenemos, por ejemplo, residuos punzocortantes
compuestos por cultivos, medios de cultivo hemoderivados, o sea, de la sangre, de biocontaminados, deberán ser tratados en el mismo lugar de generación, ¿no? Laboratorios, por ejemplo, de toma de muestras, ¿no? Mantén segura tu comunidad. También, a ver, por ejemplo, también residuos compuestos por tejidos u órganos, fetos, piezas anatómicas que lógicamente se presentan en los hospitales. Deben ser embalados en todas las medidas de precaución para ser llevados a una fosa común, al cementerio o su incineración. Es práctica la incineración. Deben ser manejados adecuadamente para evitar daños de la salud del personal y de la comunidad. Las personas que manipulan residuos y desechos deben ser previamente capacitadas y recibir controles médicos periódicos de bioseguridad, ¿no? O sea, de sangre, en fin, ¿no? Bien, entonces recuerden que los biocontaminados en bolsa roja o recipientes rojos. Los amarillos van residuos químicos, farmacéuticos y radiactivos en bolsa amarilla. Y los residuos comunes en bolsa negra, así como la de tu casa, ¿no? Botamos así en bolsas negras. Recomendaciones prácticas para desarrollar actividades vinculadas al desecho de materiales cortopunzantes como agujas, bisturí, instrumentos puntiagudos, láminas, etc., ¿no? Primeramente, no encapsular o encapuchar las agujas, no doblarlas, no romperlas, no manipular la aguja para separarla de la jeringa. De ser posible, usar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes. Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al área de trabajo. ¿Ya? Agujas y jeringas. Aquí se verán usar todo de material descartable. Estas agujas y jeringas usadas deben ser colocadas en recipientes descartadores. No deben ser dobladas ni se les debe colocar el capuchón protector. Y se debe desechar en el mismo momento en que se retira la agua. Descartadores. Ahí tenemos diferentes modelos, ¿no? No deben bajo ninguna circunstancia ser reutilizados, de material resistente a los pinchazos y compatible con el procedimiento de incineración. ¿Sí? Hasta las 3/4 partes del volumen deben ser de color advirtiendo que se manipule con cuidado. Generalmente son rojos, ¿ya? Debe tener dicha inscripción y símbolo de dimensiones no menores a 1/3 de altura mínima de capacidad de recipiente con 2 impresiones de forma visualizar fácilmente desde cualquier posición que diga esto es contaminante. Ahí están las bolsas rojas, miren, ese es el logo, ¿no? Representativo de la bioseguridad, se llama la flor de lis, ¿ya? Ahí está. Clasificación de los residuos hospitalarios. Ahí tenemos, por ejemplo, no peligrosos, en blanco o verde, en bolsas blancas o verdes. Desechos generales, no peligrosos. Punzocortantes, en rojo. Infecciosos, en rojo. Por ejemplo, tenemos las agujas, las bisturíes, ¿no? Los desechos infecciosos contienen agentes patógenos en cantidad suficiente para representar una grave amenaza, ¿no? Como los cultivos de laboratorio, por ejemplo, cuando se hacen hemocultivos, urocultivos, etcétera, ¿no? Los desechos de cirugía, ¿no? Las estructuras anatómicas, por ejemplo, cuando te operan de un apéndice, de una vesícula u otra parte del cuerpo, ¿no? Todos esos tejidos van a ser incinerados, ¿ya? Son altamente infectados, se considera así definitivamente, ¿no? Incluso hay tumores o algo que salgan, lo mandan a patología para el debido estudio de biopsia, ¿no? Para descartar o detectar cánceres, etc. Entonces, esos residuos después al final se eliminan, se incineran, ¿ok? Farmacéuticos químicos, por ejemplo, tenemos excedentes derramados, vencidos o contaminados de medicamentos, ¿no? Corrosivos, tóxicos, inflamables, reactivos. Entonces, citotóxicos o para tratamientos oncológicos, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Otros peligrosos son desechos radiactivos, sólidos, líquidos y gases generados por procedimientos, ¿no? Y bueno, desechos anatomopatológicos, que todo esto va en contenedores rojos. ¿Ven? Ahí está, esa es la plataforma, ¿no? Brindar los primeros auxilios, reportar el accidente de trabajo al jefe inmediato, procedimiento en caso de accidente de trabajo, miren, observen. ¿Ya? Comunicar, diligenciar el formato de reporte, remisión de servicios de urgencias. Esto es muy importante. Si tú sufres un accidente de trabajo,
hay que reportarlo. Nosotros no podemos quedarnos callados, ¿ya? Entonces, esto hay que reportarlo, ¿ya? Entonces, ahí está. Por ejemplo, en este protocolo para el manejo de accidentes con riesgo biológico, procedimiento inmediato, vamos a hacer exposición de piel y mucosa, lavarla con abundante agua y jabón, no frotar con esponja para no causar laceraciones, y si es inmuntiva, usar suero biológico. Pinchazo o heridas, por ejemplo, ¿no? Promover el libre sangrado, luego lavar con agua y jabón ayudado, o la hidropovidona, por ejemplo, ¿no? La exposición en la boca, enjuagues con agua, escupir, comunicar reporte de exposición a material biológico. Entonces es muy importante. ¿Ya? Dicha notificación permite, por ejemplo, optimizar la atención del accidentado, realizar un seguimiento de las consecuencias de ese accidente, estudiar medidas pendientes a evitar la repetición. Y bueno, con el jefe de servicio médico de urgencias y profesional de salud ocupacional, calificar el riesgo, ¿ya? Y entonces acá vemos, por ejemplo, qué factor determina la posibilidad de infección frente a un accidente laboral de exposición a sangre, fluidos corporales. Aquí, por ejemplo, el volumen del fluido transfundido, este volumen depende de la profundidad del pinchazo, del tipo de aguja, esta puede ser maciza, hueca, y el calibre de la misma, del tipo de procedimiento, que puede ser punción venosa o intramuscular, de la utilización de guantes en el caso de pinchazo en la mano, también de la concentración y viabilidad del virus en el fluido. Estos son los tipos de fluido o líquido que le llamamos de precaución universal. Tenemos a la sangre, el semen, a la secreción vaginal, el líquido pericárdico, cualquier otro líquido contaminado con sangre, la leche materna, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, el líquido pleural, el líquido amniótico, el líquido peritoneal. Bueno, todos conocemos la sangre, ¿verdad? Y es uno de los mayores riesgos que se corren cuando tú te accidentas y estás en contacto con este tipo de fluido, ¿ok? Porque a través de la sangre viajan muchos virus, patógenos, etcétera, ¿no? A la cual tú puedes estar expuesto a la contaminación en un accidente de trabajo. El semen. El semen sí es un fluido corporal que también está demostrado según las investigaciones de que tiene una gran carga bacteriana o viral, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Las secreciones vaginales, igual manera, el líquido pericárdico también, cualquier otro líquido contaminado con sangre. La leche materna también, por eso cuando las madres que tienen, por ejemplo, VIH, les impiden que les den de lactar a sus hijos, ¿no? Entonces también tenemos el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial que se encuentra a nivel de las articulaciones, el líquido sinovial, el líquido pleural a nivel de las pleuras del pulmón, ¿no? Que son unas capas que protegen al pulmón y entre ellas hay un líquido, ¿no? Que se llama líquido pleural. El líquido amniótico que todos conocemos cuando estamos gestando a nuestro hijo, ese es donde él está feliz como una piscinita, ese es el líquido amniótico. Y el líquido peritoneal que se encuentra en las estructuras a nivel de peritoneo, a nivel de zona digestiva, gastrointestinal, estas zonas, ¿no? De baja concentración, por ejemplo, tenemos, y no se ha denunciado ningún caso vinculado, por ejemplo, recuerden esto, ¿no? Son los riesgos de los siguientes fluidos, por ejemplo, la saliva, las lágrimas, la orina y el sudor. No se le ha vinculado con riesgos, ¿ya? O sea, el semen, secreciones cérvico-vaginales, dice, eso sí, líquidos sinovial, pericárdico, amniótico y pleural son potencialmente de riesgo. Y los que no están de riesgo son los que están en el color verde, ¿ven? O sea, la saliva, las lágrimas, la orina y el sudor. Y de riesgo son secreciones cérvico-vaginales, semen y sangre, y potencialmente de riesgo líquido sinovial, pericárdico, amniótico, pleural. Entonces aquí vemos que la concentración del virus en plasma es aproximadamente de 10 veces menor que el de las células mononucleares, lo que determinará la transmisión depende, ¿no? de transferir la cantidad de virus que lleve. A efectos de ser gráficos, digamos que existiría medio virus por gota de sangre infectada. Entonces tengamos presente esto, ¿no? Las normas de bioseguridad disminuyen, pero no eliminan el riesgo.
Los niveles de bioseguridad que tenemos el nivel 1, aplicable a los organismos de riesgo individual y poblacional escaso, o nulo, ¿ya? Son laboratorios básicos que se utilizan con fines de enseñanza e investigación básica. Niveles de bioseguridad 2, esos son los laboratorios, aplicable a los agentes de riesgo individual moderado y riesgo poblacional bajo. El VIH son laboratorios básicos que utilizan con fines diagnósticos e investigaciones de enfermedades patológicas. Tenemos el nivel C o 3 de 3 aplicable a los agentes de riesgo individual elevado y poblacional bajo, como por ejemplo el microbacterio tuberculosis. Son laboratorios de contención que se utilizan con fines diagnósticos e investigación de enfermedades patológicas, además de determinarse pruebas especiales. ¿Okay? El nivel 4, aplicable a los agentes de riesgo individual y poblacional elevado, como por ejemplo el virus ébola. Son laboratorios de contención máxima que se utilizan con fines diagnósticos e investigación de enfermedades exóticas peligrosas, ¿no? Que se suelen presentar en algunas partes del mundo. Las siglas BSL vienen de la escritura en inglés de Biosafety Level, o sea, de infecciones leves, ¿no? Aquí vemos la condición de un agente biológico, por ejemplo, de ser patógeno proporciona las medidas de bioseguridad que deben ser implementadas. Ahí tenemos las señales de seguridad y salud en el trabajo. El color, el significado y según sus indicaciones, vemos que el rojo, ahí lo están viendo ustedes, como prohibición, peligro, alarma, contra incendios. En indicaciones, comportamientos peligrosos, alto, parada, dispositivo de desconexión en emergencia, evacuación. Identificación y localizaciones. Amarillo, naranja, que cuando vean esas señales, es advertencia. Atención, precaución, verificación. Cuando vean azul, es obligación, comportamiento o acción específica, uso de equipos de protección. Y en verde, es salvamento, ayuda, ¿no? Sus indicaciones en puertas, salidas, pasajes, puestos de salvamento, socorro, etcétera, ¿no? Situación de seguridad, situación normal. Entonces, todo eso se debe tener presente siempre y hacerlo conocer a las personas, ¿no? Una señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinada propone una indicación, una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal, una señal gestual, etcétera, ¿no? Entonces, eso es todo concerniente a la bioseguridad. Entonces, no olvidemos siempre tener presente estas medidas que nos van a ayudar a prevenirnos de los riesgos biológicos, los riesgos químicos, los riesgos físicos y también los riesgos psicosociales, ¿no? Y bueno, recordando siempre que los principales riesgos biológicos son los virus de la hepatitis B, que es muy infectante, el virus de la hepatitis C y de igual manera, y el VIH. Entonces no lo olvidemos, ¿ok? Si hay alguna pregunta, me la hacen llegar. El día de mañana tienen un examen que responder desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, 1 hora, un intento por resolver, ¿ok? Nos estamos conectando, son 20 preguntas. Y por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.